8. Ya. Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Así como tenemos la insuficiencia respiratoria aguda, que ya lo hemos visto, la insuficiencia cardíaca es una disfunción del miocardio, ¿no? De la musculatura cardíaca. Es la vía final o la alteración frecuente a una noxa, ya que puede ser agudo o crónico. La noxa, ¿no? La alteración, lo que está originando la lesión a nivel del corazón. Por ejemplo, un infarto del miocardio agudo que deja una secuela va a originar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque ya hay una necrosis de una parte del corazón, ya no funciona de forma correcta, va a haber una alteración de la función normal del corazón, que se llama insuficiencia. Entonces, dentro de el 70% de los casos de insuficiencia cardíaca son por fallas sistólicas, ¿no? Y eso de ahí se da cuando hay una falla sistólica, hay una disminución del gasto cardíaco. Si hay una disminución del gasto cardíaco, ya no puedo bombear la misma cantidad de sangre a través de mi ventrículo izquierdo, ¿no? Se reduce esa cantidad de sangre, ya no hay una perfusión adecuada hacia los tejidos y eso a la larga te va a llevar a la muerte. Etiologías, tenemos etiologías tanto subyacentes, que son llamadas determinantes, o causas desencadenantes, que son las llamadas descompensantes, las que te descompensan. ¿Ya? Vamos a ver a qué se refiere. En la causa subyacente o determinante, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, lo que hemos visto, ¿no? La cardiopatía isquémica a través de un infarto, por ejemplo, ¿no? Un CKST elevado, va a producir una necrosis, una muerte celular, ¿no? De tipo coagulativa, ¿ya? Eso de acá es determinante, ¿por qué? Porque va a ocasionar, va a dejar una lesión a nivel del corazón y se produce la insuficiencia. La hipertensión arterial mal controlada, que es lo que tiene su paciente, origina una remodelación de la estructura del corazón, ¿no? Entonces, esta remodelación va a generar una insuficiencia, el corazón no va a funcionar de forma correcta. Es lo que le está pasando a su paciente en el caso clínico. Las valvulopatías, ¿no? Una alteración de las válvulas. ¿Qué válvulas conocen ahora en el corazón? Tricúspide, ¿qué más? Mitral, ¿qué más? La sigmoidea, ¿no? La aórtica y la pulmonar. Entonces puedes ver alguna necrosis, por ejemplo, de alguna valva de las válvulas, ¿no? Las válvulas están formadas por valvas. Bicúspide porque tiene 2 valvas, tricúspide porque tiene 3. La semilunar, ¿cuántas valvas tiene? ¿Cuántos tiene? 3, creo también. 3. Miocardiopatía, sobre todo en jóvenes, ¿no? Está asociado a jóvenes, enfermedad pericarditis o enfermedad pericárdica en general, ¿no? Cardiopatías congénitas en niños, ¿no? Como la persistencia del foramen oval, ¿no? Entonces, una cardiopatía congénita a la larga a mi paciente le va a producir una insuficiencia cardíaca si es que no lo resuelve. Y las causas que producen descompensación, o sea, un paciente ya que tiene una lesión, tiene la insuficiencia cardíaca, está controlada la insuficiencia cardíaca con el tratamiento que le estoy brindando, pero pasa algo que lo descompensa. ¿Qué es ese algo que lo descompensa? La suspensión del tratamiento. El paciente deja de tomar su medicación. Se va a descompensar. Infecciones, porque las infecciones aumentan el gasto cardíaco, ¿no? Para el metabolismo, ¿no? Para poder vencer las infecciones. Entonces, ese aumento del gasto cardíaco en un corazón insuficiente va a generar una descompensación. Las arritmias como la fibrilación auricular o la taquicardia ventricular, anemias también, ¿no? Anemias. Recuerdan por el tema de la demanda, ¿no? La demanda y la oferta del oxígeno, también descompensa. La tormenta tiroidea, ¿no? Eso lo vamos a ver ya cuando toquemos los temas de endocrinología, ¿no? La tormenta tiroidea, por un aumento de las hormonas tiroideas circulares. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que las hormonas tiroideas participan en el metabolismo de todo nuestro cuerpo. Si aumentan las hormonas tiroideas, hay un hipertiroidismo. ¿Ya? Entonces, un aumento incrementado de esto, prolongado,
sin manejo produce una emergencia que se llama tormenta tiroidea potencialmente mortal. Las crisis de angustia, también, pues, lógicamente, ¿no? Las crisis de angustia generan un aumento de producción de catecolaminas. Las catecolaminas aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial y aumentan el gasto cardíaco. Entonces, también puede descompensar al paciente. Un aumento de sal en la dieta también, pues, ¿no? La sal jala agua, retiene agua dentro de los vasos sanguíneos, aumenta la cantidad de la bulimia y en un corazón insuficiente. Yo lo que quiero es disminuirle la carga a mi corazón, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay una imagen de un burrito con una carga subiendo una pendiente, y eso lo vamos a relacionar con la fisiopatología de mi paciente y lo que yo le quiero hacer, ¿no? Si yo le pongo más carga a mi corazón, que ya tiene algún tipo de lesión, voy a tener sintomatología, ¿no? Entonces mi intención es hacerle el trabajo más fácil, ¿no? Mi burrito con menos carga y que no suba una pendiente tan pronunciada, ¿no? Sino una pendiente más horizontal, con un ángulo más agudo. Algunos fármacos como los AINES o los calcioantagonistas también pueden descompensar a mi paciente. Entonces, acá entra el tema de la fisiopatología. Entonces, en mi paciente con insuficiencia cardíaca va a haber una disminución del gasto cardíaco. Esta disminución del gasto cardíaco en un primer momento activa los mecanismos compensatorios en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene mecanismos compensatorios, tratando de llevar el gasto cardíaco a valores normales. Va a llegar un momento que ya no va a poder más, y esto se rompe, ¿no? Entonces, se da una desregulación neurohormonal, ¿ya? Y la disminución del gasto cardíaco produce, ¿no?, una hipoperfusión renal. Ustedes saben que el riñón es el órgano que recibe mayor cantidad de sangre por 100 gramos de tejido. O sea, desde ese punto de vista, 100 gramos de tejido, el órgano que recibe mayor cantidad de sangre es el riñón. Entonces, ¿qué va a activar la disminución del gasto cardíaco como mecanismo compensatorio? El sistema autónomo, produciendo norepinefrina, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acá lo importante es la angiotensina 2 y la aldosterona, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el ADH, que es la hormona antidiurética. ¿Dónde se forma la hormona antidiurética? En el colector. ¿Dónde? ¿Dónde se forma? Glándula suprarrenal, ¿no? No. ADH, antidiurética, junto con la oxitocina. En el hipotálamo se produce y después lo lleva y lo almacena en la neurohipófisis o hipófisis posterior, la ADH y la oxitocina. Ahí se almacena, pero se produce en el hipotálamo. Las otras hormonas de la adenohipófisis o hipófisis anterior sí se forman ahí en la hipófisis, no en el hipotálamo. Hay unos núcleos, ¿no? El núcleo preóptico y supraventricular son los que principalmente producen ADH, antidiurética. ¿Y qué hace la hormona antidiurética? ¿Qué significa antidiurética? Que no orina. Claro, que evita la diuresis. Por eso que cuando baja la presión arterial por cualquier tipo de mecanismo, deshidratación, una hemorragia severa, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se produce ADH. Porque yo no quiero orinar, no quiero perder grandes cantidades de agua porque ya tengo una pérdida de la bulimia, entonces retengo, evito la diuresis. Entonces, al producir la norepinefrina, aumenta mi poscarga, la angiotensina 2 aumenta mi poscarga, la aldosterona en el sistema renina-angiotensina-aldosterona aumenta mi precarga
y la retención de agua gracias al ADH aumenta mi precarga. Entonces ahí entran a tallar estas dos definiciones, postcarga y precarga, ¿ya? Dos en cada uno. A lo largo del tiempo, conforme esto va progresando, van a aparecer sustancias que son remodeladoras, ¿no? Remodelan el corazón, remodelan la estructura del corazón, y eso no es bueno, ¿ya? Que yo altere la forma del corazón o el tamaño del corazón, si incrementa el tamaño del corazón no quiere decir que va a funcionar mejor, ¿no? Comienza a hipofuncionar, ¿no? A tener una deficiencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los remodeladores? La angiotensina 2, catecolaminas, ¿ya? Acá, aldosterona, endotelina, el factor de necrosis tumoral alfa y el beta. Esas son sustancias o componentes profibróticos, o sea que aumentan la fibrosis dentro del corazón, produce la hipertrofia, fibrosis en el corazón. Entonces, si yo tengo todo esto acá y sé cuáles son los remodeladores, los profibróticos, fácil, pues, ¿no? Creo medicamentos que bloqueen, y hay medicamentos. Los YECA, por ejemplo, los ARA2, los beta bloqueantes, bloqueadores de aldosterona, espironolactona. Entonces, si yo tengo fármacos que actúan a este nivel de los remodeladores, van a bajar la mortalidad en mi paciente, porque evito la remodelación. Pero así como tenemos remodeladores, también tenemos, nuestro cuerpo tiene los antirremodeladores, que es el B-tionatriurético A, el B, la bradicinina y el óxido nítrico. Ambos los tenemos, pero quien gana en cantidades son los remodeladores, ¿no? Ambos aumentan, pero en mayor medida lo hacen los remodeladores, por eso que aumenta el riesgo de muerte en estos pacientes. Ahora, dentro de la clasificación de insuficiencia cardíaca tenemos la principal, si es que hablamos desde el punto de vista sistólico y diastólico, el sistólico es el 70%, asociado a cardiopatía isquémica, insuficiencia aórtica, miocarditis alcohólica dilatada, miocardiopatía alcohólica. Y la insuficiencia cardíaca de tipo sistólica produce una hipertrofia excéntrica, es decir, paredes delgadas. Paredes delgadas, pero crece hacia afuera. ¿Ya? Va a haber una disminución de la eyección, porque ya no tengo fuerza en mis paredes del ventrículo. Por eso disminuye mi eyección, aparece el tercer ruido cardíaco, hay una falla en la sístole, ¿no? Por eso es sistólica. En cambio, la diastólica, que se da en el 30% de los casos, asociado a hipertensión, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica restrictiva, amiloidosis e hipertrofia, y va a producir una hipertrofia de tipo concéntrica, o sea, diferente, hacia adentro. Las paredes se engrosan y la cavidad se vuelve pequeñita. ¿Ya? Entonces va a haber una disminución del llenado. Ya no tengo una cavidad del ventrículo izquierdo para que se llene con la cantidad adecuada del corazón. O sea, el problema acá está en el llenado, en la sistólica, en la eyección de la sangre. En la diastólica aparece el cuarto ruido cardíaco y se da una falla en diástole, lógicamente. Tenemos otra clasificación, también si es que lo queremos definir, si es que el problema está en el corazón derecho o en el corazón izquierdo, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, la sangre regresa al ventrículo derecho y después se va a los pulmones. Por ende, hay una congestión pulmonar. O sea, si mi problema está en el corazón izquierdo, ¿ya? La sangre va, no continúa, ¿no? Saliendo hacia la aorta, ¿no? Sino hay una cantidad que regresa hacia el ventrículo derecho y después regresa más a los pulmones la sangre, por eso lo congestionan. Y al haber congestión,
produce la clínica de congestión pulmonar, que son los crépitos, el edema agudo del pulmón, la ortopnia, la disnea de esfuerzo y la disnea paroxística nocturna. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión capilar pulmonar, ya, asociado a cardiopatía isquémica e hipertensión. En cambio, en la insuficiencia cardíaca derecha no hay una congestión pulmonar, sino hay congestión sistémica, ¿no? Normalmente la evolución de la falla izquierda, ¿no?, a largo plazo, normalmente asociada a una hipertensión pulmonar secundaria, ¿no? Y acá entra a tallar el core pulmonar, que puede ser que sea lo que tenga su paciente, ¿no? Puede ser que tenga core pulmonar, ¿no? Entonces es una hipertensión pulmonar secundaria, ¿no?, que puede producir un core pulmonar. La clínica es congestión sistémica, en contraposición a la izquierda, que es congestión solamente pulmonar. En la congestión sistémica hay aumento de la presión venosa central, ¿no?, en contraposición al aumento de la presión capilar pulmonar que se da en el lado izquierdo. ¿Cuáles son la clínica de congestión sistémica? Ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hay ascitis, hay edema en miembros inferiores, hepatomegalia. El edema de miembros inferiores es vespertino, o sea, por las tardes, obedece a la gravedad. O sea, como esté mi paciente, ¿no? Si mi paciente, la persona lo tengo sentado, se va a ir a las piernas, ¿no? Si es que está acostado, se va a ir hacia la región sacral, ¿ya?, el edema. Es blando, bilateral, simétrico. Entonces se dice que tu paciente con insuficiencia cardíaca derecha es un paciente encharcado, ¿no?, edematoso. Miren cómo se dan cuenta. Hay un aumento del tamaño del hígado, ¿no? Hay ingurgitación yugular, ¿no?, edema, ascitis, miren cómo está. Así. En cambio, en la congestión pulmonar, el paciente tiene disnea y necesita estar sentado para poder respirar, ¿ya?, o semisentado, esa es la ortopnia. Y también hay otra clasificación que lo clasifica según el gasto cardíaco, ¿no? Insuficiencia cardíaca de bajo gasto cardíaco, que es lo más frecuente, asociado a cardiopatía isquémica y hipertensión, y la de alto gasto cardíaco, ¿no?, que se da, por ejemplo, en embarazo, ¿no?, por la hipervolemia. En una gestante hay un aumento de la volemia, porque lógicamente necesita también para el bebé. Ya, eso de ahí te puede dar una insuficiencia cardíaca y se llama de alto gasto cardíaco. La anemia también te puede producir eso, la tirotoxicosis, también lo vamos a ver cuando toquemos el tema de tiroides, una fístula arteriovenosa, el beriberi. Beriberi es una patología por déficit de qué vitamina. B1, B1 es la tiamina. Enfermedad de Payet, no me acuerdo de eso. Lo buscan, ¿no?, para que me haga acordar. Ahora, los criterios diagnósticos para la insuficiencia cardíaca, necesito que se acuerden cuáles son los criterios mayores, ¿ya?, principalmente. Para hacer el diagnóstico se necesitan 2 criterios mayores o un criterio mayor más 2 menores, suficiente con eso. Y para que se acuerden los criterios mayores, fácil, pues, ¿no?, con la mnemotecnia predecir. P de presión venosa yugular aumentada, mayor de 16 centímetros de agua. R de reflujo hepatoyugular positivo. E de edema agudo de pulmón. D de disnea paroxística nocturna. Hay que darse cuenta, es disnea paroxística nocturna. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? Tu paciente te va a decir: doctor, estoy durmiendo y me levanta la falta de aire. Esa es la disnea paroxística nocturna. Es aquella disnea que levanta al paciente cuando está durmiendo. Es diferente a que te digan una pregunta si disnea como tal es un criterio mayor. No, la disnea solita es un criterio menor. Pero si les dicen paroxística nocturna, eso sí es un criterio mayor. Ya tengan cuidado con eso. Además que es el síntoma más específico, ¿no?, de ICC. Los estertores, con la E o crepitantes, la C de cardiomegalia, ¿no?, todo eso tiene su paciente, ¿no? Su paciente tiene cardiomegalia, tiene ingurgitación yugular, ¿no? Listo, ya tienes los 2 criterios mayores. Puedes decir que es insuficiencia cardíaca.
incurgitación yugular, y la R de ritmo de galope, ¿no? R3, protodiastólico, lo que hemos visto arriba, ¿no? El tercer ruido y el cuarto ruido cardíaco diastólico. Ahí ese pintado de amarillito los criterios que representan falla del corazón derecho, y de azulito los criterios de falla del corazón izquierdo, ¿no? El derecho, recuerden, es congestión sistémica, y el izquierdo es congestión pulmonar. Y los que no están pintados son, pueden aparecer. Entonces el diagnóstico, como les decía, los criterios menores por exclusión, pues no, si yo ya sé los criterios mayores por exclusión, todo lo demás son criterios menores. Lo que sí hay que tener en cuenta es el tema particular de la disnea, ¿no? El diagnóstico 2 mayores o 1 mayor más 2 menores. O sea, 2 menores hacen como un mayor. La evaluación diagnóstica, tengo que pedir el péptido natriurético B, ¿no? Que va a estar aumentado, tiene un valor predictivo negativo alto, ¿ya? Por ejemplo, la escuela americana dice, ¿no? Un paciente con disnea, ¿no? Más un aumento del péptido natriurético B, ¿no? Es falla cardíaca. Pero si es que el péptido natriurético está normal, tendría que buscar otra causa. Tendría que buscar necesariamente otra causa, ¿ya? Y tendría que pedir también un ecocardiograma, ¿no? Para hacer el estudio de la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué veo en el ecocardiograma? La fracción de eyección, ¿ya? La fracción de eyección. Esa es la clasificación clásica, la antigua, la que se utilizaba antes, ¿no? Falla sistólica cuando la fracción de eyección está menos del 50%, y falla diastólica cuando esta está preservada, ¿no? Está normal, ¿no? Esa es la clasificación actual, es esta, ¿no? La preservada normal, mayor al 50%, con compromiso intermedio del 41-49% y reducida a menos del 40%. Es la clasificación actual sobre fracción de eyección. Pero en algunos casos aún consideran la del 50%. Esa es la clasificación de la New York Heart Association, la NIHA, ya que divide en clases funcionales, ¿no? Esas son las clases funcionales, ¿no? Clase funcional 1, paciente sin limitación de la actividad física normal, o sea, es un paciente asintomático, no está feliz, está jugando básquet, no tiene ningún problema. La clase funcional 2, un paciente que presenta una ligera limitación en la actividad física, ¿no? Pero con mucha actividad física comienza con la disnea. ¿Ya? La clase funcional 3, paciente que presenta una limitación importante en la actividad física con solo caminar. Y la 4 es al reposo. ¿Ya? Entonces, desde el 2 hasta el 4 es un paciente descompensado. Entonces, ¿cuál es mi tratamiento? Si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en un paciente con insuficiencia cardíaca? Llevarlo a clase funcional 1. No le voy a curar el corazón, no le voy a restablecer la parte necrosada por el infarto, no puedo hacer eso, pero a través de los medicamentos puedo ayudar al corazón, quitarle la carga que tiene, ¿no? Y hacer que funcione mucho mejor y llevar a mi paciente a que sea clase funcional 1. Ese es mi objetivo principal en el tratamiento. ¿Ya? Después tenemos también la clasificación de la AJA, que lo divide en estadios, ¿no? El estadio A y el B son pacientes asintomáticos. El A es aquel paciente que no tiene falla cardíaca, pero que está en camino de tener falla cardíaca porque tengo factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, hipertensos, pacientes con enfermedad coronaria isquémica, antecedentes familiares o pacientes que utilizan drogas que son cardiotóxicas. En cambio, en el B ya hay daño estructural, pero aún no tengo síntomas. Mi paciente tiene el daño estructural en el corazón, pero se encuentra sintomático, ¿no? Por ejemplo, en aquellos pacientes que han tenido un infarto previo, localizado, no muy extenso, puede tener, tiene ya ahí la lesión, ¿no? Por la necrosis, pero no tiene sintomatología aún. Disfunción ventricular izquierda, enfermedades valvulares localizadas, no tan severas, puede tener el paciente, puede el paciente tener, no tener síntomas, ¿no? En cambio, en el C y el D
ya hay sintomatología, ¿no? El C es un daño estructural con síntomas de insuficiencia cardíaca, o sea, hay disnea del esfuerzo, pero en el C la diferencia es que el C responde al tratamiento, en cambio en el D es refractario. Entonces se dice que el paciente está en el estadio D cuando presenta una insuficiencia cardíaca de tipo avanzada. Yo le doy los medicamentos, le doy los mejores medicamentos y el paciente no mejora, ¿ya? Es refractario al tratamiento. Y acá es lo que les hablaba, ¿no? Del burrito para el tratamiento, ¿no? Como pueden darse cuenta acá, eso de acá es un paciente con insuficiencia cardíaca. Ya el burrito, la carga que intenta subir, ¿no? La carga es la precarga y la pendiente es la postcarga, ¿ya? Entonces yo tendría que hacerle más fácil el trabajo al burrito. Entonces, ¿cómo lo haría? Disminuyendo mi postcarga, o sea, disminuyendo mi pendiente y disminuyendo mi precarga, ¿ya? O sea, la carga que está llevando el burrito, lo disminuye, eso es lo que debería hacer con el tratamiento, ¿ya? Eso es lo que busco. Entonces, primero, por ejemplo, los IECAS o los ARA2, ¿no? En este caso, en insuficiencia cardíaca, sí podría combinar IECAS con ARA2, ¿no? Van a disminuir mi postcarga, ¿ven? Disminuyen mi postcarga acá. Entonces tengo que utilizar IECAS o ARA2. O podría utilizar los medicamentos tipo INRA, que es la combinación de inhibidores de la neprilicina y receptores de la angiotensina, ¿ya? Entonces, ¿qué es la neprilicina? Es una enzima que metaboliza los péptidos natriuréticos. Entonces, si es que la neprilicina disminuye la vida media de los péptidos natriuréticos, yo tendría que bloquearlo. Inhibo la neprilicina y entonces aumento la vida media de los péptidos natriuréticos. ¿A qué medicamento INRA conozco? El que viene el sacubitril más el valsartán, porque el INRA es la combinación, ¿no? de este medicamento, de los inhibidores de la neprilicina más un ARA2, ¿no? En cambio, para reducir mi precarga, ¿no? Que es la cantidad de peso que está subiendo el burrito, podría utilizar mi diurético, ¿no? Disminuye la cantidad de la volemia y hago el trabajo más fácil al burrito. O sea, ya tengo con mi IECA y ARA2 que la pendiente disminuye, pero ahora quiero hacerle más fácil el trabajo, disminuye la carga. ¿Con qué? Con el diurético, disminuye mi precarga. Y tercero, en mi tratamiento debo mejorar la clase funcional, o sea, llevar a que mi paciente sea sintomático, es decir, a la clase funcional tipo 1. Luego le agrego un medicamento para mejorar el pronóstico de mi paciente, ¿no? Por ejemplo, los beta bloqueantes, los beta block, ¿no? 4 de ellos están aprobados para el manejo de insuficiencia cardíaca. Esa es la neumotemia, Combivestel, carvedilol, metoprolol, nebivolol y el bisoprolol, ¿ya? El mejor es el carvedilol, porque es mixto, ¿no? Actúa a nivel alfa y beta del receptor. Si no mejora mi paciente con IECA y con diurético, o sea, disminuyendo mi postcarga y mi precarga, entonces tendría que utilizar otro medicamento, que son los antagonistas de los receptores de aldosterona, lo que les he mencionado hace rato, ¿no? La espironolactona, ¿ya? Hay que tener cuidado porque la espironolactona en hombres genera ginecomastia, ¿no? Que se decreta. En reemplazo podría utilizar la eplerenona, que no tiene esa reacción o en menos proporción. Listo. Si en un paciente, a pesar de bajar la pre y postcarga, tengo que no reacciona, o sea, continúa con la misma sintomatología, ya he utilizado todos estos medicamentos, la espironolactona, y continúa con síntomas, tengo que estimular el corazón, ya que su problema no necesariamente es mecánico, sino puede ser eléctrico. Ahí uso la digoxina, que es un digitálico, que se utiliza en pacientes con ICC que se asocian a arritmias supraventriculares. Dentro de las arritmias supraventriculares más frecuentes tenemos la fibrilación auricular. Tener cuidado con la digoxina porque puede producir intoxicación, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Porque hay síntomas gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómitos, antoxias, psicosis, infradesnivel del ST, aunque se le denomina juguete digital.
Eso es lo que produce. Y dentro de la terapia también se encuentra la terapia de resincronización, sobre todo cuando la fracción de eyección está en menos del 35%. ¿Cuánto dijimos que era lo normal? Medio del 50%, ¿no? Menos del 35% podríamos utilizar la terapia de resincronización. El tratamiento, o cuando el tratamiento óptimo no responde, o cuando el paciente tiene en su electrocardiograma un QRS ancho. Utilizamos un desfibrilador automático implantado, porque le ponemos en el corazón. Y esa es la mnemotecnia para que se acuerden el tratamiento del ICC. Iberia y de INRA, ¿se acuerdan de los medicamentos de la neprilicina y asociado, sumado con un ARA2? Son los INRA. Los beta bloqueantes como el B, la E de espironolactona, la R de resincronización, la I de IECA y la A de ARA2. Mejoran todos estos, mejoran el pronóstico, es decir, bajan la mortalidad. ¿Quiénes no mejoran el pronóstico, es decir, no bajan la mortalidad? Los diuréticos y la digoxina. Esos medicamentos solamente mejoran los síntomas, es decir, mejoran la clase funcional de tu paciente, la disnea. ¿Ya? Puede ser que les pregunten, tengan cuidado. Diuréticos y digoxina no mejoran el pronóstico del paciente, pero sí la sintomatología, o sea, mejoran la clase funcional. Y para terminar, el edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico. Ya hemos visto con el síndrome de estrés respiratorio agudo, que es el edema agudo de pulmón no cardiogénico, donde encontramos el propéptido natriurético B dentro de los valores normales, ya menos de 300. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pongo el apellido de cardiogénico? Por disfunción aguda del ventrículo izquierdo, ¿no? Y la patogenia se da así, ¿no? Acá tenemos el alveolo, ¿no? El vaso sanguíneo, los capilares alrededor del rojito, ¿no? El intersticio, ¿no? Entonces va a haber un aumento de la presión hidrostática, ¿no? La presión capilar pulmonar aumenta más de 25, lo normal es hasta 18. Entonces se va a extravasar, ¿no? Se filtra el líquido de la sangre hacia el alveolo, ¿no? Primero el intersticio, después el alveolo, produciendo pues el edema agudo del pulmón, ¿ya? En la patología que podemos encontrar, y es característico en esos pacientes, los macrófagos cargados de hemosiderina, son las llamadas células de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y en estos pacientes, esto de acá, estos macrófagos va a dar hemoptisis en muchos casos, ¿ya? Tosen con sangre. El diagnóstico: disnea severa, crépitos difusos, tos o hemoptisis. En la radiografía, infiltrado alveolar difuso bilateral. ¿Tiene su paciente? Sí. No sé. Listo. El tratamiento: paciente sentado, oxígeno, morfina porque reduce la precarga. Si la presión arterial sistólica está normal, es decir, menos de 100, utilizamos furosemida. Si la presión arterial sistólica está elevada a más de 110, utilizamos nitroglicerina, que es un venodilatador. ¿Ya? Tenemos que bajar la precarga, ¿sí? Y tendríamos también que evaluar una ventilación no invasiva a presión positiva. ¿Ya? Porque recuerden que la presión positiva abre los alveolos, recluta alveolos comprometidos, aumenta la superficie, la cantidad de alveolos para que se produzca el intercambio gaseoso, evita que se colapse, o ventilación mecánica. ¿Y qué vemos en la radiografía? Un pulmón blanco, ¿no? O infiltrado en alas de mariposa. ¿Sí ven las alas? Aquí están. Una alita y aquí está la otra alita de mariposa. Son infiltrados en alas de mariposa o pulmón blanco. Listo, chicos.